¿Y si el dinero no fuera solo para tener, sino para entender? ¿Y si detrás de cada billete, de cada decisión financiera, hubiera una verdad más profunda? ¿Una que el tiempo, el éxito y la sociedad han intentado ocultarnos? Bienvenido a Eclesiastés y la sabiduría del dinero con propósito, un viaje hacia lo que realmente importa. Un audiolibro que no solo habla de finanzas, sino del alma detrás de ellas. Si sientes que el mundo corre demasiado rápido. Si buscas respuestas más allá de lo superficial. Este espacio es para ti. Suscríbete a Voz de Crecimiento, dale like si estas palabras resuenan contigo. Y acompáñame en esta travesía que va del bolsillo al corazón. Capítulo 1. El vacío de la riqueza sin propósito. El que ama el dinero no se sacará de dinero, y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Eclesiastés 5:10. ¿Alguna vez tiene sentido que no importa cuántos ganes, siempre parece que falta algo? ¿Que el dinero llega, pero no llena? Hoy, en este primer capítulo, vamos a hablar de algo que no muchos se atreven a confesar, el vacío que puede dejar la riqueza cuando no hay un propósito más grande que solo acumular. Eclesiastés, uno de los libros más sabios y profundos de la Biblia, nos advierte claramente, el que ama el dinero, nunca se sacia. ¿Y sabes por qué? Porque el dinero es un excelente siervo, pero un pésimo amo. Muchos pasan toda su vida persiguiendo cifras, metas financieras, lujos, reconocimiento. Y aunque lo logran, sí, consiguen la casa, el carro, los viajes, algo en su interior sigue preguntando. ¿Y ahora qué? Reflexión 1. La trampa de la codicia moderna. Hoy vivimos en una sociedad que nos grita constantemente. Compra más. Gana más. Sé más. Y sin darnos cuenta, entramos en una rueda que nunca se detiene. Pero Eclesiastés lo vio siglos atrás, el que ama el dinero, nunca tendrá suficiente. Porque el problema no está en el dinero. El problema está en nuestra relación con el dinero. No se trata de cuánto tienes, sino de por qué lo quieres. Permíteme contarte una pequeña historia. Un hombre trabajó durante 35 años sin parar. Su meta era simple, hacerse rico. Se privó de vacaciones, dejó a un lado su familia, sus pasatiempos, incluso su salud. Finalmente, a los 60 años, lo logró, tenía propiedades, inversiones, dinero en el banco. Pero una noche, mientras cenaba solo, miró por la ventana de su apartamento lujoso y se preguntó: ¿para qué fue todo esto? No tenía con quién compartirlo. Sus hijos ya no lo buscaban. Su esposa lo había dejado. Y lo peor, su cuerpo ya no le respondía como antes. Tenía riqueza, pero no vida. Eso es lo que Eclesiastés llama vanidad. Es decir, vacío. Ilusión. Nada. Reflexión 2. ¿Para qué quieres riqueza? Hazte esta pregunta ahora mismo. ¿Para qué quiero dinero? ¿Para demostrar algo? ¿Para llenar un vacío emocional? ¿Para competir con otros? ¿O es para servir, para expandir tu propósito, para dejar un legado, para vivir con paz? Cuando tu riqueza tiene un para qué, entonces cada billete se convierte en una herramienta, no en una cadena. Y lo más hermoso es que ese propósito te llena mucho antes de que llegue el dinero. Sabiduría bíblica aplicada. Eclesiastés nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide solo en posesiones. Se mide en paz interior, en relaciones sanas, en propósito eterno. Es más sabio el que tiene poco pero vive con gozo, que el que tiene mucho pero su alma está agotada. Si estás en una carrera por hacer dinero, detente un momento. Mira a tu alrededor. Mira dentro de ti. ¿Lo que estás persiguiendo te dará lo que realmente necesitas? La Biblia no condena la riqueza. Lo que advierte es poner el corazón en ella. El que ama el dinero nunca se saciará. Pero el que ama el propósito, la vida, la paz, ese nunca estará vacío, aun si su cuenta no está llena. Gracias por escuchar este primer capítulo de Eclesiastés y la sabiduría del dinero con propósito. Recuerda, lo que vale no siempre tiene precio, y lo que tiene precio no siempre vale. Capítulo 2. Disfruta lo que tienes, trabaja con sabiduría. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. Yo he visto que esto también es de la mano de Dios. Eclesiastés 2:24. Vivimos en un mundo acelerado. Un mundo que te dice constantemente: corre, gana más, no pares.
Pero Eclesiastés, con la sabiduría de siglos, nos susurra algo distinto, algo que muchos han olvidado. Disfruta el camino. Gózate en tu trabajo. Dale sabor a la vida, no solo a los resultados. Porque, al final, ¿de qué sirve acumular si no sabes disfrutar? Reflexión 1. El gozo del presente. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo frases como estas? Cuando tenga más dinero, será feliz. Cuando logre ese objetivo, podré descansar. Cuando alcance ese nivel, podrá disfrutar la vida. Y el problema es que ese cuando nunca llega. Siempre hay una nueva meta, una nueva presión, una nueva factura. Eclesiastés nos enseña algo simple pero poderoso. El verdadero regalo es poder alegrarte en tu trabajo y disfrutar lo que tienes ahora. No después. No mañana. Ahora. Imagina una mujer que trabaja duro cada día. Tiene una pequeña cafetería en su barrio. No es rica. No es famosa. Pero cada mañana se levanta con amor, prepara su café, sonríe a sus clientes y vuelve a casa cansada pero en paz. Ahora imagina un ejecutivo en un rascacielos. Gana 10 veces más. Tiene un auto lujoso, viajes constantes, trajes caros. Pero vive estresado, sin tiempo, sin familia, sin alegría. ¿Quién es más rico realmente? Eclesiastés diría. La que se alegra en su trabajo. Porque eso viene de la mano de Dios. Reflexión 2. El equilibrio entre esfuerzo y disfrute. Hay algo hermoso en el trabajo bien hecho. En esforzarte, sudar, luchar y luego mirar atrás con orgullo y sonreír. El problema es cuando el trabajo se convierte en castigo, no en bendición. Cuando vivimos solo para producir y olvidamos vivir para vivir. La Biblia no está en contra del trabajo. De hecho, lo honra. Pero también nos invita a algo más profundo. A disfrutar lo que hacemos, a saborear cada momento, a encontrar propósito en el proceso. Sabiduría bíblica aplicada. Eclesiastés dice que alegrarse en el trabajo es un don de Dios. ¿Y sabes qué significa eso? Que no todos lo tienen. Muchos trabajan toda su vida y nunca aprenden a disfrutarlo. Otros, aunque no ganen mucho, viven con alegría, porque han aprendido a ver más allá del dinero. Ese es el verdadero éxito. Hoy quiero invitarte a algo diferente. Mañana, cuando despiertes para ir a trabajar, no lo hagas solo por el cheque ni por la rutina. Hazlo con conciencia. Hazlo con gratitud. Hazlo con el deseo de disfrutar ese momento, esa actividad, ese paso. Porque si no puedes disfrutar lo que tienes ahora, ¿de qué servirá tener más? Tu riqueza no empieza con un aumento, ni con un negocio, ni con una cuenta llena. Empieza cuando tu alma se alegra en lo que ya hace. Ese gozo, dice Eclesiastés, viene de Dios. Y es más valioso que cualquier salario. Gracias por acompañarme en este segundo capítulo de Eclesiastés y la sabiduría del dinero con propósito. Recuerda, la abundancia no siempre se ve, a veces se siente. Y se siente en un corazón que sabe disfrutar, que sabe agradecer, y que sabe trabajar con propósito. En el próximo capítulo hablaremos de algo esencial. El tiempo. Porque todo tiene su momento, y cuando entendemos esto, hasta que nuestras decisiones financieras cambian. Te espero ahí. Y mientras tanto, vive, trabaja y disfruta. Que esa alegría también viene de la mano de Dios. Capítulo 3. Un tiempo para invertir, un tiempo para cosechar. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Vivimos en un mundo que quiere todo, ya. Todo es instantáneo, comida rápida, respuestas rápidas, éxito rápido. Pero Eclesiastés nos recuerda una verdad eterna. Todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para sembrar. Y un tiempo para cosechar. Y si hablamos de dinero, de inversiones, de crecimiento. Esta verdad es más vigente que nunca. Reflexión 1. Entender las estaciones de tu vida financiera. La vida, al igual que la naturaleza, se mueve por estaciones. No puedes exigir frutos en invierno, ni sembrar en medio de la cosecha. Tu vida financiera también tiene estaciones. Tiempo de aprender. Tiempo de trabajar duro. Tiempo de invertir con sabiduría. Tiempo de esperar con paciencia. Y tiempo de recoger con gratitud. El problema es que muchos quieren cosechar, sin haber sembrado. Quieren resultados, pero no están dispuestos a esperar. Y en esa desesperación,
Toman malas decisiones, endeudarse, correr riesgos innecesarios, abandonar procesos. Un joven agricultor, entusiasmado por su nueva finca, sembró en un día toda su semilla. Durante las primeras semanas, no vio resultados y comenzó a preocuparse. Entonces, pensando que algo andaba mal, desenterró parte de su siembra para ver si crecía. El resultado, arruinó la cosecha. ¿Te suena familiar? Muchos hacen lo mismo con su dinero, sus negocios, sus sueños. No tienen paciencia para dejar que el proceso madure. Pero recuerda, la riqueza verdadera no crece en el microondas. Crece con tiempo, con cuidado, con fe. Reflexión 2. Saber en qué estás temporada. Una de las decisiones más poderosas que puedes tomar hoy es identificar en qué temporada estás. ¿Estás en tiempo de aprender? Invierte en conocimiento. ¿Estás en tiempo de sembrar? Trabaja duro, aun si no ves frutos inmediatos. ¿Estás en tiempo de esperar? Confía en el proceso. ¿Estás en tiempo de cosechar? Disfruta y comparte con sabiduría. No todas las temporadas son para dar. Algunos son para formar. Y no todas las temporadas son para recibir. Algunas son para soltar. El error está en querer vivir una primavera eterna, cuando es el invierno el que fortalece las raíces. Sabiduría bíblica aplicada. Eclesiastés 3 continúa diciendo: hay tiempo de nacer, y tiempo de morir, tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado. Eso aplica a nuestras decisiones económicas también. Hay un tiempo para comenzar algo nuevo. Y otro tiempo para dejarlo ir. Hay un tiempo para arriesgar. Y otro tiempo para consolidar. La verdadera sabiduría financiera no está en hacer más, sino en hacer lo correcto en el momento correcto. Hoy quiero decirte esto desde el corazón. No estás atrasado. No estás perdido. No estás fuera de tiempo. Estás justo donde debes estar. Solo necesitas reconocer la temporada en la que te encuentras. Porque cuando entiendes el tiempo de Dios en tu vida, ya no te comparas, ya no te desesperas. Solo avanzas con paz. Tu siembra no será en vano. Tu trabajo no será ignorado. Tu paciencia será recompensada. Solo no desentierres lo que ya sembraste. Dale tiempo, porque el tiempo correcto también es parte del milagro. Gracias por escuchar este tercer capítulo de Eclesiastés y la sabiduría del dinero con propósito. Recuerda, no todo lo que se retrasa está perdido. Y no todo lo que tarda es malo. Lo que se cultiva con propósito, florece en su tiempo perfecto. En el próximo capítulo hablaremos sobre el poder del trabajo en equipo, de cómo dos pueden lograr más que uno solo, y de cómo unir fuerzas también es una forma de multiplicar tu riqueza. Te espero ahí, con el corazón abierto y el alma lista. Porque la sabiduría sigue fluyendo. Y lo mejor aún está por venir. Capítulo 4. Más vale 2 que 1. Versión base, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4, 9-10. En un mundo que glorifica la autosuficiencia, donde muchos dicen yo no necesito a nadie o es mejor solo que mal acompañado, el libro de Eclesiastés se levanta con una verdad contraintuitiva. Mejor son 2 que 1. Sí. Aunque seas fuerte. Aunque puedas solo. Aunque creas que nadie entiende tu visión. Dios te recuerda algo. Nacimos para construir en compañía. Porque la verdadera riqueza no es solo acumular dinero, sino saber con quién lo compartes, con quién lo multiplicas y con quién te levantas cuando caes. Reflexión 1. La paga del trabajo en equipo. Vivimos en una era donde muchos quieren ser lobos solitarios. Creen que pedir ayuda es debilidad. Que depende de otros es señal de derrota. Pero Eclesiastés dice algo distinto. Juntos se gana más. Literalmente. Tienen mejor paga de su trabajo. ¿Lo has anotado? Dos personas que trabajan juntas con visión, compromiso y propósito. Pueden avanzar más rápido, resolver más problemas y sostenerse cuando el camino se pone difícil. No es solo sumar fuerzas. Es multiplicar resultados. Imagina a dos campesinos. Uno trabaja solo.
Se levanta temprano, carga herramientas, prepara la tierra, siembra, riega, todo él solo. Al final del día, cae exhausto. Y si se enferma, su tierra queda sola. El otro trabaja con un amigo. Uno prepara la tierra mientras el otro siembra. Uno riega mientras el otro cocina. Se apoyan, se animan, y si uno falta, el otro sostiene. ¿Quién obtendrá mejores frutos? Así es con tu dinero, tus negocios, tus proyectos. Hacerlo solo te cansa. Hacerlo acompañado te eleva. Reflexión 2. ¿Quién te levanta cuando caes? Eclesiastés no se queda en la mejor paga. Va más profundo. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Y esta es una verdad dura. Todos caemos. Tarde o temprano, llegan los tropiezos. Una mala inversión. Una pérdida económica. Un error de juicio. Un momento de desánimo. ¿Y sabes qué hace la diferencia? Tener a alguien que te diga: no estás solo. Levántate. Yo te ayudo. Por eso, rodearte de personas sabias, honestas, con propósito y corazón. No es solo una bendición. Es una estrategia financiera, emocional y espiritual. Sabiduría bíblica aplicada. Este pasaje no es solo una linda frase para bodas. Es un principio de vida. El dinero puede crecer más rápido cuando hay colaboración. La visión se expande cuando se comparte. El liderazgo se fortalece cuando se multiplica. Incluso Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. Porque sabía que en pareja, en unidad, se vence más. Se cae menos. Y si se cae, se levanta más rápido. Hoy quiero invitarte a hacer algo importante. Evalúa tu círculo. ¿Quién camina contigo? ¿Quién te levanta cuando caes? ¿Con quién compartes tus metas financieras? ¿A quién te ayuda a levantarse? Porque las riquezas que se construyen en soledad se sienten vacías. Pero las que se logran en unidad llenan el alma. No temas pedir ayuda. No temas asociarte. No temas compartir tu carga. Porque como dice Eclesiastés, si uno cae, el otro lo levanta. Pero ay del solo. No naciste para caer solo. Naciste para construir acompañado. Gracias por acompañarme en este poderoso capítulo de Eclesiastés y la sabiduría del dinero con propósito. Recuerda esto. Tus mejores ganancias no siempre serán en números. A veces, serán en relaciones que te levantan, que creen en ti, y que caminan a tu lado. En el próximo capítulo hablaremos sobre algo que muchos olvidan. El valor de la humildad y cómo ésta puede ser la llave maestra de la riqueza duradera. Porque el orgullo puede cerrar puertas. Pero la humildad las abre. Te espero allí, con más sabiduría del cielo. Y con el corazón listo para crecer. Capítulo 5. El silencio del sabio, humildad, la llave maestra de la riqueza. Versión base. Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no admite consejos ya. Eclesiastés 4:13. Vivimos en una cultura que aplaude al que más habla. Al que presume, al que grita logros, al que muestra riqueza sin medida. Pero el libro de Eclesiastés nos recuerda algo esencial. La verdadera sabiduría no hace ruido. Hoy hablaremos de una virtud que no suele aparecer en libros de finanzas. Pero que es esencial para el verdadero crecimiento. La humildad. Reflexión 1. ¿Quién tiene más poder, el sabio pobre o el rey necio? La lógica humana diría, el rey. Tiene dinero, poder, autoridad. Pero Eclesiastés da la vuelta a esa lógica. Mejor es el muchacho pobre y sabio. ¿Por qué? Porque la humildad abre puertas que el orgullo cierra. Porque el sabio escucha, aprende, se adapta. Y eso lo hace imparable. Mientras que el necio, aunque rico, se estanca. No admito consejo. No acepto corrección. Y por eso, tarde o temprano, cae. En las finanzas pasa lo mismo. Muchos pierden todo por no escuchar. Por pensar que lo saben todo. Por rechazar el consejo sabio. Hace años, un joven humilde llamado Andrés trabajaba como asistente en una empresa financiera. Ganaba poco, pero tenía hambre de aprender. Mientras todos hablaban, él escuchaba. Tomaba notas. Preguntaba. Leía. Un día, el jefe de inversiones lo notó y lo invitó a una reunión importante.
Los grandes ejecutivos discutían agresivamente sobre qué hacer con una suma millonaria. Andrés, con respeto, levantó la mano y dijo: Sé que no soy nadie, pero noté algo en los datos que podría ayudar. Silencio. Pero su análisis era certero. Esa decisión salvó millones a la empresa. Años después, Andrés no solo se dirigió a su propia firma. También enseñaba a otros a crecer desde la humildad. Porque como decía su abuela, el sabio no se luce, se nota. Reflexión 2. El orgullo como enemigo silencioso de la riqueza. Muchos caen cuando están en la cima, no cuando suben. ¿Por qué? Porque el orgullo los vuelve ciegos. Dejan de aprender. Deja de escuchar. Empiezan a creer que son invencibles. Pero la humildad te mantiene en crecimiento constante. Te permite rodearte de personas que saben más. Te impulsa a seguir leyendo, formándote, mejorando. Y sobre todo, te recuerda que el dinero no te hace mejor, sino más responsable. Sabiduría bíblica aplicada. La Biblia está llena de ejemplos de hombres poderosos que perdieron todo por orgullo. Y de hombres sencillos que lo ganaron todo por su humildad. Eclesiastés dice: Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no admite consejos ya. Esta no es solo una comparación de edades o rangos. Es una llamada de atención. ¿Estás dispuesto a seguir aprendiendo, incluso si ya tienes éxito? ¿Aceptas el consejo de alguien más joven o menos experimentado que tú? ¿Puedes reconocer cuando te equivocas? Si puedes hacer eso, estás en camino a una riqueza que no se desvanece. Hoy quiero invitarte a soltar el orgullo silencioso que todos cargamos. Ese que dice, yo sé más. Ese que no pide ayuda. Ese que mira a los demás desde arriba. Y quiero que abraces la humildad poderosa del sabio. Esa que observa. Que aprende. Que agradece. Porque al final, el dinero puede abrir muchas puertas. Pero solo la humildad te permitirá mantenerlas abiertas. Y recuerda esto. No importa cuánto ganes, si no puedes escuchar. No importa cuánto sabes, si ya no puedes aprender. No importa cuán alto subas, si ya no puedes agacharte a servir. El sabio humilde, aún pobre, tiene un futuro brillante. El orgulloso, aunque rico, se apaga solo. Gracias por quedarte hasta el final de este capítulo tan profundo. En un mundo lleno de ruido, que tu silencio sabio sea tu marca. Que tu humildad sea tu estrategia. Y que tu crecimiento sea constante. En el próximo capítulo exploraremos un tema poderoso. La vanidad del exceso, y cómo perseguir riquezas sin propósito puede ser como correr tras el viento. ¿Nos encontramos ahí? Porque cada capítulo nos acerca más, no solo al conocimiento, sino a una vida con propósito. Capítulo 6. Correr tras el viento, la vanidad del exceso. El que ama el dinero no se sacará de dinero, y el que ama el mucho no sacará fruto. También esto es vanidad. Eclesiastés 5:10. Vivimos en una época donde el éxito se mide en carros, viajes, relojes costosos y seguidores en redes. Donde se nos enseña que más, siempre es mejor. Que si tienes poco, debes desear mucho. Y si tienes mucho, no puedes detenerte. Pero Eclesiastés nos lanza una verdad que incomoda. El que ama el dinero, nunca se sacia. Nunca. Porque cuando el alma está vacía, nada la llena. Hoy quiero invitarte a reflexionar. No sobre cuánto tienes, sino por qué lo quieres. Reflexión 1. El deseo que nunca se llena. Amar el dinero no es lo mismo que valorarlo. Valorar el dinero es sabio. Te permite tomar decisiones, cuidar tu futuro, ayudar a otros. Pero amarlo como si fuera tu Dios te convierte en su esclavo. Eclesiastés lo dice con claridad. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Sí, es verdad. Pide un aumento, y al mes, ya te parece poco. Compra un auto nuevo, y al mes, ya sueñas con uno mejor. Logras tus metas, pero ya no te emocionan. ¿Por qué? Porque estás corriendo tras algo que nunca se deja alcanzar. Como correr tras el viento. Cuenta una antigua leyenda oriental que un hombre pobre encontró una lámpara mágica. Al frotarla, apareció un genio y le dijo: Te concedo un deseo. Pide lo que quieras. El hombre pidió oro. Montañas de oro. Ríos de monedas. Y el genio le concedió todo eso.
Al principio, el hombre bailaba de felicidad. Pero a la semana, empezó a dudar. ¿Y si se me acaba? ¿Y si me lo roban? ¿Y si no es suficiente? Así que pedí más, y más, y más. Hasta que un día, aplastado por su propia riqueza, descubrió que tenía todo, menos paz. Porque lo que no puedes disfrutar, no es riqueza. Es peso. Reflexión 2. ¿Qué estás persiguiendo realmente? Hazte esta pregunta. ¿Persigo dinero o libertad? ¿Persigo riqueza o reconocimiento? ¿Persigo estabilidad o estoy huyendo del vacío? Porque no es malo querer crecer económicamente. Lo malo es hacer del dinero tu identidad. Eclesiastés dice. También esto es vanidad. Es decir, algo vacío, sin sustancia, sin propósito real. La verdadera riqueza no se mide solo en ceros, sino en paz, tiempo, relaciones, legado. Y sobre todo, propósito. Sabiduría bíblica aplicada. La Biblia jamás condena el dinero. Lo que condena es el amor al dinero. Y Eclesiastés, con sabiduría divina, nos recuerda algo que pocos se atreven a decir. Que perseguir el dinero por sí mismo es como correr tras el viento. Nunca lo atrape. Y cuando crees que lo tienes, ya se fue. Por eso, el sabio vive con propósito. Gana dinero, sí. Pero sabe que el dinero es un medio, no un fin. ¿Y si llega el momento en que tiene que soltarlo? No le duele. Porque él nunca fue propiedad del dinero. El dinero fue su herramienta, no su dueño. Hoy quiero que cierres los ojos por un momento. Y te preguntas con sinceridad. ¿Estoy corriendo tras el viento? ¿Estoy acumulando cosas, o construyendo una vida? ¿Estoy buscando dinero, o propósito? ¿Estoy atrapado en el más, más, más? ¿O estoy aprendiendo a disfrutar lo que ya tengo? Porque la verdadera riqueza no está en lo que aún no tienes, sino en lo que puedes valorar hoy, aquí, ahora. Corre tras propósito. Corre tras servicio. Corre tras la voluntad de Dios. Y verás cómo el dinero empieza a seguirte. Gracias por llegar al final de este capítulo. No olvides. El viento no se atrapa, pero la paz sí se encuentra. Y cuando encuentres propósito, paz y humildad, el dinero te dejará ser un amo. Y se convertirá en tu siervo. En el próximo capítulo entraremos a un tema desafiante pero necesario. La ansiedad por el futuro y el deseo de controlarlo todo. Veremos qué dice Eclesiastés sobre el afán, el estrés financiero. Y cómo soltar el miedo puede ser el primer paso hacia una vida verdaderamente rica. Te espero ahí. Porque cada capítulo es una semilla que siembras en tu mente y en tu alma. Capítulo 7. El afán por el mañana, liberarse del miedo al futuro. Vanidad es, y gran mal, que el hombre trabaja con sabiduría, con ciencia y con rectitud, y haya de dar su hacienda a otro que nunca trabajó en ello. Eclesiastés 2:21. Hay una preocupación silenciosa que se encuentra por dentro. Una que se esconde detrás de la ambición, del trabajo constante, del deseo de tener más. Una que roba el sueño por las noches y acelera el corazón en las mañanas. El miedo al futuro. ¿Y si pierdo todo lo que tengo? ¿Y si no logro mis metas? ¿Y si el dinero no alcanza? ¿Y si el mundo cambia y yo no estoy preparado? Eclesiastés, con la mirada de quien ya lo vivió todo, nos habla directo al alma. ¿De qué sirve trabajar con sabiduría si al final todo lo que ganamos puede acabar en manos de alguien que no lo valorará? En otras palabras, ¿de qué sirve preocuparse tanto por el futuro si ni siquiera podemos controlarlo? Reflexión 1. El espejismo del control. Nos hemos hecho creer que si planeamos lo suficiente, trabajamos lo suficiente, nos anticipamos lo suficiente, nada malo podrá pasar. Pero la vida no funciona así. Puedes tener un plan perfecto. Y un solo imprevisto lo cambia todo. Puedes ahorrar por años. Y una sola crisis puede derrumbar lo que construyes. Puedes tener salud hoy. Y mañana recibir una noticia inesperada. Entonces, ¿para qué esforzarse? Porque el esfuerzo es sabio. Pero el afán es esclavitud. Isabel era una mujer meticulosa. Planificaba todo, sus gastos, su carrera, su jubilación. Trabajó durante 30 años construyendo una pequeña fortuna. Nunca se fue de viaje. Nunca hizo un gasto impulsivo. Nunca se dio un gusto.
Algún día, se decía, disfrutaré todo esto. A los 62 años, justo al retirarse, enfermó gravemente. Y mientras estaba postrada, dijo algo que quedó grabado en la memoria de su familia. Trabajé toda mi vida por un futuro, que nunca viví. No se trata de vivir sin planificación. Se trata de no olvidar vivir mientras planificas. Reflexión 2. El equilibrio entre el presente y el mañana. Dios no está en contra del trabajo duro. Tampoco está en contra del ahorro o la previsión. Lo que cuestiona es el afán sin propósito. El miedo que paraliza. La ansiedad que enferma. El deseo de controlar todo como si el futuro nos perteneciera. Eclesiastés dice que puedes trabajar con sabiduría. Hacer todo bien. Y aún así, otro puede heredar lo tuyo. ¿Entonces qué? ¿Renunciamos a soñar? No. Pero dejamos de obsesionarnos. Aprendemos a hacer nuestra parte. Y soltar lo que está fuera de nuestras manos. Porque cuando lo das todo con honestidad, con esfuerzo, con fe, el resto ya no depende de ti. Depende de Dios. Y eso es liberador. Sabiduría bíblica aplicada. Jesús mismo dijo en Mateo 6:34. Basta a cada día su propio afán. Y Salomón, en Eclesiastés, lo dice con otra imagen. Trabajas toda tu vida con sabiduría, y al final no controlas lo que viene después. Eso puede sonar triste. Pero también es una invitación a la libertad. Una invitación a hacer lo correcto hoy, sin dejarte consumir por el mañana. Porque mientras tú haces aviones, la vida sucede. Y si no estás presente, se te escapa. Hoy quiero invitarte a soltar ese afán que te quita el sueño. A dejar de correr tras seguridades imposibles. A confiar más. Y temer menos. Haz lo que debes. Aprende. Trabaja. Ahorra. Invierte. Pero no te olvides de vivir. Abraza a los tuyos. Sal al aire libre. Date un gusto de vez en cuando. Haz una pausa para agradecer. Porque la verdadera riqueza no está solo en lo que construye, sino en lo que puedes disfrutar con paz. Y recuerda, tú no tienes control total del futuro. Pero sí tienes poder sobre quien decides ser hoy. Gracias por permitirte este espacio de pausa y reflexión. El miedo al futuro no desaparece de la noche a la mañana. Pero cuando lo enfrentas con sabiduría y fe, deja de tener poder sobre ti. En el próximo capítulo hablaremos de una paradoja poderosa. Como la muerte, sí, la muerte, puede enseñarnos a vivir mejor y a tomar decisiones financieras más sabias. Porque cuando comprendes que el tiempo es limitado, tu enfoque cambia. Y tus prioridades se alinean. Te espero ahí. Porque cada capítulo es una nueva forma de despertar. Una semilla de propósito sembrada en tu corazón. Capítulo 8. El dinero no se lleva, muerte, legado y propósito eterno. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Eclesiastés 5:15. El ser humano ha construido imperios, inventado tecnologías asombrosas, acumulado fortunas incalculables. Y sin embargo, ante la muerte, todos, absolutamente todos, volvemos al punto de partida. Con las manos vacías. Eclesiastés nos lo recuerda con una sencillez aplastante. Nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Y esto, lejos de ser una sentencia oscura, es una llave hacia la libertad. Porque cuando entiendes que el dinero no se lleva, empiezas a preguntarte, ¿qué sí se queda? Reflexión 1. El espejismo de lo eterno. A veces vivimos como si fuéramos a estar aquí para siempre. Posponemos decisiones, postergamos sueños, evitamos conversaciones importantes. Nos decimos, más adelante viajo. Más adelante, perdón. Más adelante descanso. Pero la muerte, aunque incómoda, nos recuerda una verdad que nos sacude. El tiempo no es infinito. Y el dinero tampoco. Entonces, ¿para qué estamos trabajando tanto? ¿Para quién lo estamos haciendo? ¿Acaso nuestra vida se reduce a una cuenta bancaria? ¿O hay algo más? Un hombre poderoso, dueño de muchas empresas, enfermó repentinamente. En su lecho de muerte, le preguntaron si quería ver sus documentos, su testamento, sus inversiones. Él los miró y dijo: Quiero ver a mi hija. Quiero escuchar su voz.
Quiero abrazarla. En ese momento, nada de lo que había construido tenía valor. Solo importaban las personas, los recuerdos, el amor. Y dijo una frase que quedó grabada en el alma de su familia. Lo construí todo, pero olvidé construir lo más importante, conexión. Reflexión 2. Legado sobre herencia. Heredar es dejar cosas. Legar es dejar sentido. Puedes dejar dinero a tus hijos. Pero si no les dejas sabiduría, el dinero se pierde. Puedes dejar propiedades. Pero si no les enseñas propósito, las propiedades no llenan. Por eso los eclesiastés insisten tanto en lo efímero de la riqueza. Porque sabe que el verdadero impacto no está en lo que acumulaste, sino en lo que sembraste. Y sembrar propósito es mucho más valioso que solo dejar bienes. Sabiduría bíblica aplicada. Desnudo vino al mundo, y desnudo se irá. Esta frase nos iguala a todos. Ricos o pobres. Famosos o anónimos. Empresarios o campesinos. Pero eso no significa que la vida carezca de sentido. Al contrario. Significa que debemos usar lo que tenemos. Para dejar huellas que permanecerán. Usar el dinero como herramienta, no como identidad. Usar el tiempo como un regalo, no como una carga. Usar la vida, para amar, servir, construir, inspirar. ¿Por qué eso? Si trasciende. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti anhela más. Más que dinero. Más que éxito superficial. Anhelas trascendencia. Y eso comienza con decisiones pequeñas. Ser generoso. Valorar el presente. Educarte financieramente no solo para tener, sino para construir con sentido. El dinero es un regalo. Pero si no viene acompañado de propósito, se convierte en polvo. Hoy, como narrador de este viaje, quiero decirte algo desde el alma. Haz los pasos con la muerte. Y empieza a vivir de verdad. No para acumular, sino para transformar. Para dejar luz. Para dejar un legado que no se mide en cifras, sino en vidas tocadas. Gracias por haber caminado conmigo en este recorrido por la sabiduría de Eclesiastés. Gracias por permitir que estas palabras te hablen al corazón. Este no es solo un audiolibro sobre finanzas. Es una guía para vivir con propósito, con libertad, con visión eterna. No olvides. El dinero no es el fin. Es el medio. Tu alma, ese es el verdadero tesoro. Y cuando la usas para amar, servir y dejar huella, tu vida, incluso después de partir, seguirá hablando. Nos encontramos en el próximo viaje de reflexión y transformación. Hasta entonces. Vive con propósito. Invierte con sentido. Y nunca olvides lo que verdaderamente vale.